pantalla. Bueno, vamos por partes, ¿sí? Están viendo la pantalla que dice una red OSPF, puede ser dividida, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero les voy a contar más o menos en qué esquema ustedes podrían utilizar OSPF multiáreas, ¿sí? Eh, y después vemos el tema de la configuración. O sea, si ustedes quisiesen migrar de una red Layer 2 a una red Layer 3, debemos hacerlo con OSPF, ¿sí? Eh, que, ¿Cuándo migraríamos? Por ejemplo, les voy a contar más o menos como suelo contarlo a esto. Nosotros somos un ISP que empezamos con un router ofreciendo a 50 clientes nada más, ¿sí? 50 clientes, ofrecíamos internet inalámbrico y por ADSL, ¿sí? ADSL. Teníamos nuestro router, por ejemplo, teníamos nuestros DSLAMs, ¿sí? DSLAMs, y teníamos una torre donde teníamos las conexiones con los CP, ¿sí? Que son los clientes nuestros. Bueno, esto es una red Layer 2, ¿sí? O sea, salvo que nosotros hayamos implementado VLANs y demás, o sea, tenemos una red Layer 2. Y nos empezó a ir bien y de nosotros 50 clientes pasamos a tener 500 clientes, ¿sí? Y no solo en nuestra área, sino también en otras áreas cercanas. Entonces, de pronto, yo tenía otra torre que estaba, por ejemplo, a 20 kilómetros, o a 30 kilómetros puse otra torre y tenía la conexión con clientes, ¿sí? Conexión con clientes, acá yo empecé a agregar más clientes inalámbricos, ya no dejé de tener los clientes de ADSL, sino tengo los clientes por fibra, por FTTH, ¿sí? Y la cantidad de clientes que yo tenía se fue muy grande. Entonces, de pronto, de 500 pasé a 1000. Y todo esto, siempre yo lo hice en Layer 2, ¿sí? ¿Cuál es el problema cuando yo tengo con, o sea, no hay un problema per se porque sea Layer 2. El problema de Layer 2 es que cuando yo tengo una red Layer 2 muy grande, tengo mucho, eh, se me aumenta el tráfico de broadcast, ¿sí? Y además tiene menos tolerancia a falla, o sea, menor tolerancia a falla. ¿Por qué tiene tolerancia a fallas? ¿Por qué tenemos menos tolerancia a falla? Porque, por ejemplo, un cliente de los que yo tengo acá a 20 kilómetros me hizo un loop en la red, ¿sí? Me tira toda la red, ¿sí? Además, ¿por qué tengo mucho tráfico broadcast? Porque estoy trabajando en una red con 1000 clientes, ¿sí? En una red, por ejemplo, barra 22, barra 21, eh, que al estar en Layer 2, todo el tráfico de broadcast, cuando por ejemplo se conecta un nuevo cliente y manda un whois, un paquete whois, ¿se acuerda que el paquete whois dijimos que es el primer paquete que se manda con el protocolo de RP, ¿sí? Y le llega a todos los clientes, va a responder obviamente solo el que este cliente preguntó quién es la IP tanto, qué MAC tiene, pero el mensaje ese, whois, le va a llegar a todos. Entonces, eso hace que una red Layer 2 tan grande no sea conveniente. Entonces, lo que nos conviene hacer acá es migrar a una red Layer 3. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Sí? Nosotros haríamos Layer 3. Seguimos teniendo nuestro router, ¿sí? Y ya en nuestras torres vamos a conectar otro router, ¿sí? Que se conectará con los otros routers de los clientes, ¿sí? Los otros CP. Y acá tenemos en la otra torre, también vamos a tener otro router, ¿sí? A otra torre tendremos otro router, incluso para los clientes FTTH tendremos otro router y acá habrá un grupo de routers, ¿sí? Un grupo de routers que se conectará con otra torre o se conectará con los clientes, con los CPE, y estos van a formar distintas áreas, ¿sí? A este le vamos a llamar área 1, a este le vamos a llamar área 2, a este le vamos a llamar área 3,
a este le vamos a llamar área 4, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos nuestra área de, ¿se acuerdan que dijimos que en SPF tiene que haber sí o sí el área 0, que es el área de backbone, ¿sí? Backbone. Sí o sí, todas estas áreas se van a conectar con el área de backbone. Bueno, y entonces el tráfico de broadcast va a estar reducido a las distintas áreas, ¿sí? Además, no solo va a estar reducido a distintas áreas, sino que la red esta va a tener más tolerancia a fallo, porque un loop que me hagan en este área, en el área 1, va a quedar supeditado o limitado al área 1, ¿sí? No se va a propagar por el resto de la red. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ver cómo podemos migrar del layer 2 al layer 3. Y además, sin necesidad de que, este es un ejemplo si fuésemos un ISP, pero puede darse el caso que nosotros no seamos un ISP, ¿sí? Y tenemos muchos routers en nuestra red, y de pronto lo que es el proceso de SPF, ¿sí? Si tenemos muchos routers, por ejemplo, cientos de routers en nuestra red, se hace tenemos mucho tráfico de SPF y tenemos mucho procesamiento de SPF. Entonces, para reducir, en ese caso, el tráfico de OSPF, lo que podemos hacer es limitar el ancho de banda, limitar, perdón, los procesos de SPF reduciendo los grupos de routers en distintas áreas, ¿sí? Además, las rutas a los distintos, para llegar a todos los routers, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho la LSDB? ¿Sí? Link Statement Database, que es la que tienen todos los routers, que es el mapa de la red, ¿sí? Se va a calcular más rápido, porque el router solo va a tener un router solo va a tener la base de datos del área a la que pertenece y no de todas. Ya veremos que hay otros routers que tienen una función especial que sí tendrá las bases de datos de dos áreas, ¿sí? Que es precisamente el router que conecta más de un área, ¿sí? O que conecta dos áreas. Pero el concepto es que los routers que estén dentro de un área determinada solo van a tener la base de datos, ¿sí? del área a la que pertenece. Entonces van a poder calcular los caminos para llegar en forma más rápida, ¿sí? Bueno, como corolario decimos, una red OSPF puede ser bien áreas, que son grupos lógicos de host y redes compartiendo un único área ID, ¿sí? Cada área maneja su propia base de datos, como les decía, ¿sí? Y esta estructura es invisible a otras áreas. OSPF permite grupos de routers que pueden ser agrupados, hasta 80 routers en un grupo, y las redes OSPF se identifican, al igual que router ID, como un número de 32 bits. Y esto es importantísimo, el área ID debe ser único dentro de Autonomous System. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros el Autonomous System es un grupo de routers que hablan un determinado protocolo de ruteo, ¿sí? El Autonomous System es el que contendrá todas las áreas, en este caso OSPF. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bien, perfecto. Dicho esto, yo les voy a mostrar, por ejemplo, cómo sería un pequeño esquemita. Eh, ah, Fíjense, esto sería un esquema de, eh, un, de un sistema multiárea. Fíjense que yo tengo el área de backbone, ¿sí? Acá tengo el área de backbone, que es el área 0, ¿sí? Esperen que este es el área 0. Al mismo tiempo, tengo el área 1 que conecta con el área de backbone por medio del router 3, ¿sí? Fíjense, el router 3 pertenece al área 0 y al área 1, ¿sí? Al mismo tiempo, yo tengo el área de backbone que también tiene conexión con el área 2. El router 2 pertenece al área 2 y al área backbone. El router 1 va a pertenecer al área 3 y al área backbone. Y fíjense que acá hay un área 4. Una de las condiciones que tiene OSPF es que todas las áreas tienen que estar conectadas al área de backbone, ¿sí? Fíjense que en este caso el área 4 no lo está. El área 4 está conectada, o sea, está conectada al área 2, pero no al área de backbone. Entonces lo que se hace, si ustedes se fijan acá, voy a borrar esto para... Si ustedes se fijan, acá hay una línea de puntos, ¿sí? Que dice Virtual Link. Entonces lo que se configura es precisamente un Virtual Link para que el área 2
sea el área de tránsito que conecte el área 4 con el área de backbone. De todas maneras, esto es una configuración posible, pero que ustedes deberían tratar de evitarla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En la medida de lo posible, ustedes en vez de configurar Virtual Link, lo que deberían hacer es, de alguna manera, conectar el área 4 con el área de backbone, ¿sí? Porque todas las áreas deben estar conectadas al área de backbone, ¿sí? Al mismo tiempo, fíjense que de acuerdo a cuando hacemos la división de los routers en, eh, en OSPF, acá ya tenemos distintos tipos de routers, ¿sí? Y fíjense que tenemos lo que se denomina internal routers, ¿sí? Lo que tenemos ABR, ¿sí? ABR, que es Area Border Routers. Fíjense, ASBR, que es Autonomous System Border Router, ¿sí? Y tenemos, fíjense, un Backbone Router. Los internal routers, como por ejemplo sería este, son los routers que mantienen la base de datos del área a la que pertenecen, ¿sí? Todas las interfaces de un internal router tienen conexión con routers que solamente pertenecen al área a la que pertenece ese internal router. Por ejemplo, en el ejemplo sería el área 2, ¿sí? El backbone router es cualquier router que esté en esa área. Nosotros podemos tener, fíjense, este es un backbone internal router, ¿sí? Porque es tiene las dos interfaces conectadas dentro de router que están dentro del área backbone y además está dentro del área backbone. Entonces, no solo que es un internal router, sino también un backbone internal router. Al mismo tiempo, un router que conecta dos áreas se llama Area Border Router, ¿sí? Este router, el ABR, tiene la base de datos de las dos o más áreas a las que pertenece, ¿sí? Entonces, va a mandar mensajes LSDB, ¿sí? De el área, por ejemplo, 0 y el área 2, ¿sí? En este caso, este internal router. Y va a tener la base de datos, ¿sí? De área 0 y de área 2, ¿sí? Fíjense que también es un backbone, ABR backbone router, ¿por qué? Porque también tiene conexión con el área backbone, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tuviese un ABR que no tuviese conexión, por ejemplo, que tuviésemos otra área acá y yo tengo un router acá, ¿sí? Este sería solamente ABR, ¿sí? Porque no es un router de backbone, pues no tiene conexión con el área backbone, ¿sí? Y por último, fíjense que nosotros tenemos un ASBR, que es Autonomous System Border Router, que es un router que habla más de un protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Por ejemplo, este es el router que nosotros hablará OSPF para conectar nuestro Autonomous System y además, por ejemplo, hablará BGP porque será el router que conecta con, con Internet, por ejemplo, y tendrá un número de sistema autónomo para hablar BGP, ¿sí? Esto lo vamos a entender mejor en la clase que viene. ¿Sí? Pero ese es el ASBR es un router que habla más de un protocolo de ruteo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Bueno, y una cosita que no nos vamos a detener ahora, pero sí en la plataforma está, espero que la hayan leído, que nosotros tenemos Link Statement Advertise, que son los mensajes que se mandan a SPF, que ya se complejiza porque tenemos distintos tipos de acuerdo al área al que pertenezcan, ¿sí? Y hay también distintos tipos de áreas, ¿sí? Distintos tipos de áreas. Recién vimos el área, los distintos tipos de routers, tenemos distintos tipos de áreas, ¿sí? Tenemos área backbone, tenemos unas áreas que se llaman stub area y otras que se llaman not so stubby area, que van a ver por las siglas NSSA. Si no lo leyeron, les sugiero que la lean en la información que está en la plataforma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo haríamos la configuración. En un esquema, vamos a empezar por versión 6, ¿sí? En un esquema como este. Fíjense que en este esquema nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra área de backbone acá, ¿sí? Que tenemos conectado. Acá solamente vamos a ver la configuración de los ABRs, ¿sí? O sea, acá podríamos tener un montón de routers más, ¿sí? Que son todos internal routers, IRs, ¿sí? Que además, como están en el área de backbone, sería IBR, Internal Backbone Router, ¿sí? Y acá también podríamos tener router. Toda esta configuración de router
sería de OSPF Single Area, ¿sí? Single Area, que es la que vimos la clase pasada, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos la configuración de los ABR cuando tenemos un sistema multiárea. ¿Está claro el planteo? Sí. Y nuestro objetivo, obviamente, es conectar, como siempre, las LANs, ¿sí? Por ejemplo, la PC1 con la PC6. O sea, que a través de todos los routers nosotros podemos tener conectividad, que es la idea siempre de lo que es el ruteo, ¿sí? Poder llegar de un destino, de un origen a un destino. Bueno, como les decía yo, tenemos el router que se conecta a Internet, fíjense, que es el router, el CHR2, ¿sí? Que podríamos decir que sería nuestro ASBR, ¿sí? Entre comillas, pero bueno, no está hablando otro protocolo de ruteo, pero... Y fíjense, tenemos un router 1 que está conectado con cada Virtual PC, simula distintas redes LAN. Acá tenemos una LAN 1, LAN 2, LAN 3 y LAN 4. El router 3 también está conectado con distintas LANs, ¿sí? Vamos de la LAN 7 a la LAN 10, ¿sí? Y después, por ejemplo, el router 2 solo tiene una LAN conectada, el router 5 una LAN conectada. Y fíjense que acá el área 3 no tiene conexión con el área backbone, entonces vamos a tener que configurar un virtual link, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo se hacen todas esas configuraciones. Vamos a empezar. Fíjense que acá yo tengo los routers ID, ¿sí? Que se acuerdan que nosotros creamos una interfaz de bridge, le llamábamos loopback, configuramos un IP en esa interfaz loopback y ese IP iba a ser nuestro router ID que lo configurábamos en la parte de instances en los routers, ¿sí? En este caso, fíjense, estos son los router IDs de los routers. Vamos a empezar por el CHR. A ver si los tengo inicializados. No, no tengo inicializado, se me da cuenta. Vamos a inicializar. Vamos a empezar por la configuración de CHR2, ¿sí? Que no está conectado a Internet, por así decirlo. Después vamos a ir por el 1, 3, 4 y 5, ¿sí? Vamos a esperar que aparezca acá. No sé por qué está tardando tanto. Ya está inicializado, teóricamente deberíamos verlo. Ahí está. Fíjense, vamos a entrar al CHR2. No sé por qué está tan lento. Dos segundos, ¿eh? No sé por qué no me está respondiendo por Winbox, por consola así. Bueno, voy a entrar, no sé por qué no está respondiendo, pero ahí por la Mac me respondió. A ver si los puedo ver a los otros, porque si no lo veo, no voy a ver por Romón los otros. Ahí está. Me voy a conectar a CHR1, ¿sí? A CHR3, a CHR4 y a CHR5, ¿sí? Entonces vamos a empezar la configuración. Vamos a ir acá y vamos a ir a la configuración primero de CHR2, ¿sí? Entonces yo voy a ponerlo acá, cosa que podamos ver tanto el esquema como el Winbox. Fíjense. Entonces, voy a hacer un zoom. Fíjense, yo acá en la parte del bridge ya lo tengo configurado y el router ID también ya lo tengo configurado en base a esto, ¿sí? A esto.
para no, esto ya lo vimos, no vamos a perder tiempo en eso, directamente vamos a ir a hacer la configuración de OSPF. Bueno, ¿se acuerdan qué es lo primero que tenemos que configurar en OSPF? Vamos, routing OSPF. ¿Se acuerdan qué es lo primero que tenemos, qué es lo primero que hacíamos? Las instancias no eran primero. En la parte de instancia configurábamos el router ID, ¿sí? Fíjense, estamos en el router 2, entonces configuramos el router ID. El router ID del router es 10.255.255.2. Entonces vamos a 10.255.255.2. Luego, ¿qué hacíamos? Las áreas puede ser que seguimos con esa Vamos a las parte. áreas. En este caso, en la parte de single area no íbamos porque ya tenemos creada el área de backbone por default, ¿sí? En la versión 6, en la versión 7 no. Acá, o sea, pero acá, en este caso, fíjense, muy bien, Luis, tenemos que ir a las áreas. ¿Por qué? Porque tenemos que crear las áreas. En el caso de router 2, ¿en cuántas áreas vamos a tener que configurar? Fíjense, ya tenemos el área de backbone por defecto. Pero además, ¿a qué otra área pertenece el router 2? Y el área 1, Al área 1. Entonces vamos acá, agregamos una área name. El área acá, el nombre no importa, yo por defecto le voy a dejar el área 1, pero sí el área ID. Que fíjense que el área ID es el 0001. ¿Sí? Entonces acá le pongo 001 y pongo OK. Entonces ya creé el área 1. ¿Sí? ¿Qué hacíamos después? Configurábamos ¿qué? Configuramos las redes. ¿Se acuerdan que van a hablar OSPF? sí, los networks. Entonces, fíjense, yo voy acá, IP addresses, ¿sí? Lo voy a bajar acá para que les veamos. Y fíjense, vamos. El router 2 va a hablar conexión al CHR1, fíjense, es la red 10.0.0/30, 10.0.0/30, pero acá sí yo tengo que elegir el área. La red 10.0.0/30, ¿a qué área va? ¿Con qué área va? ¿Con la área El backbone área o con el 1. área 1? Muy Área 1. bien, ¿por qué con el área 1? Porque tiene conexión con el router 1, ¿sí? Fíjense. La 10.0.0 que dice a CHR1, ¿sí? Este CHR1 tiene conexión a través del área 1, ¿sí? Entonces, acá seleccionamos área 1. Después hacemos la 10.0.04/30. ¿En qué área? El backbone. La área de backbone, ¿sí? Y por último, ¿qué agregamos? Las redes, Y la LAN. las LAN, que en este caso es la 172.16.4.0/24. En este caso, yo le voy a agregar el área 1, área backbone es lo mismo. ¿Por qué? Porque va a ser pasiva, ¿sí? La vamos a poner como pasiva. Entonces, acá ya agregamos la red LAN, vamos a la parte especialmente de interfaces y la interfaz. Fíjense, Eder 5, que es la de la LAN, la vamos a marcar como pasiva, ¿sí? Fíjense que acá, al igual que vimos en OSPF multiárea, podríamos dar una autenticación a los mensajes OSPF, ¿sí? Poniendo acá MD5 o por texto plano. Y también tienen que coincidir los, los periodos de hello interval y router dead interval. Ténganlo en cuenta que eso también, o sea, yo les sugiero en producción, ustedes encripten lo que es la comunicación OSPF, ¿sí? En este caso, no vamos a entrar en eso, ya lo vimos. Vamos a simplemente marcar la interfaz LAN, la Eder 5 en este caso, como pasivo, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a la parte de neighbors. Nosotros no tenemos ningún vecino todavía, ¿sí? Vamos a ir a la configuración de CHR1, ¿sí? Entonces, vamos acá. Voy a hacer un zoom. Y de nuevo, yo también acá ya tengo configurado toda la parte de direccionamiento, ¿sí? Entonces vamos a hacer la configuración de OSPF directamente. Routing OSPF y dijimos, lo primero que hacemos es ir a la parte de instances y configurar el router ID. 255.255.1, ¿sí? Vamos a la parte de áreas.
¿A qué área pertenece el CHR1? ¿Al área de backbone? El área 1. Al área 1. Entonces yo tengo que configurar el área 1, el área ID es 001, y ahora vamos a configurar las redes, ¿sí? De nuevo, las ponemos acá para verlas y decimos, fíjense, tenemos la 10.0.0.0/30, ¿en qué área? Área 1. En el área 1. Todas las redes que pongamos acá van a ser el área 1 porque CHR1 solo pertenece al área 1, ¿sí? Entonces vamos a poner la 172.16.0.0/24 en el área 1, copy, la 1, 0/24, apply, copy, la 2, 0/24, apply, copy, y la 3, 0/24, ¿sí? Entonces ya tenemos todas las interfaces, las redes LAN, y vamos a la parte de interfaces y la vamos a marcar como pasivas. Fíjense que son la Eder 2, Eder 3, Eder 4 y Eder 5, ¿sí? Entonces decimos, la Eder 2 es pasiva. Aplicamos y copiamos. La Eder 3, aplicamos y copiamos. La Eder 4, apply, copy, y la Eder 5, ¿sí? Entonces ya tenemos como pasiva todas las interfaces de las redes LAN, ¿sí? Vamos a Neighbors. Ya deberíamos tener alguna adyacencia lograda con algún router. Sí, deberíamos tener uno. ¿Con Con cuál? CHR2. Con el CHR2, con el Shooter 2. Y efectivamente, fíjense, router ID 10.255.255.2, estado full. Por la interfaz de Eder 1 yo ya tengo la adyacencia. Entonces yo voy a CHR2, yo ya debería saber cómo llegar a estas redes, ¿sí? A las redes LAN de CHR1. Entonces voy a IP Routes y efectivamente, fíjense, yo tengo que me dice que a través de la Eder 2, ¿sí? Aprendida por OSPF, ¿sí? A través de la interfaz de ER2, yo sé llegar a las redes LAN de CHR1, ¿sí? Esto es CHR1, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer la configuración del router 3. Fíjense, nos paramos en router 3, hago un zoom. De nuevo, tengo toda la configuración de direccionamiento hecha. Vamos directamente a Routing OSPF. De nuevo, vamos a la parte de instancias y configuramos el router ID, ¿sí? 10.255.255.3, ¿sí? Vamos a la parte de áreas. ¿Qué áreas tengo que crear en el router 3? Tenés el área del backbone que ya está y tenés el área 2. El área 2. Entonces acá decimos área 2. El nombre, insisto, no importa, pero sí el área ID, que es el 002, ¿sí? Y ahora vamos a la parte de redes. Vamos a ver, ¿qué redes juegan o vamos a publicar para que hablen OSPF? La 10.0.4/30, ¿sí? ¿En qué interfaz? ¿En qué área, perdón? Esa va en el área del backbone. En el área de backbone. Después, la 10.0.0.8/30, ¿en qué área? Área 2. Área 2. Y por último, las redes LAN, que es 172.16.80/24, ¿sí? Área 2, apply, copy, la 9, ¿sí? Fíjense que va de la 9 a la 11. Apply, copy, 10, apply, copy y 11. Entonces, yo ya tengo la configuración de redes que van a hablar OSPF. Por último, voy a parte de interfaces y marco las interfaces LAN como pasivas. Que si ustedes se fijan son la EDER 7, EDER 8, EDER 9 y EDER 10. Entonces vamos acá, EDER 7, la marcamos como pasiva, aplicamos, copiamos, vamos a EDER 8, aplicamos, copiamos, EDER 9, apply, copy y por último EDER 10, ¿sí? Entonces ya tenemos todas las interfaces marcadas como pasivas. ¿Va a tener ya alguna adyacencia lograda este router? Por lo menos con el Shooter 1, sí. Estamos parados en router 3, ¿eh? Fíjense el esquema. Router 3. Shooter 2. Shooter 2. Con el router 2, ¿sí? Vamos a ver si efectivamente es así. Yo voy a Neighbors y ya tengo con el router 2. ¿Y cuántas adyacencias debería tener el router 2?
2. 2. Fíjense, si vamos a la parte de neighbors, ya tiene 2 adyacencias logradas con router 1 y con router 3, ¿sí? Y fíjense que yo ya sé llegar acá por medio de la interfaz de R3, aprendidas por SPF, a las redes 172.16.8, 9, 10 y 11/24, ¿sí? Entonces, perfecto, yo ya sé llegar. Y router 1 también debería saber llegar a esas redes porque debería haberlas aprendido por SPF también. Entonces vamos a IP routers y fíjense que router 1, acá estamos parados en router 1, también sabe llegar a la red 8, 9, 10 y 11/24. ¿Sí? Sabe llegar a la red 4, que es la del CHR2, y bueno, está directamente conectada las redes 0 a 3. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer la configuración del router 4. Es básicamente lo mismo que veníamos haciendo, routing SPF, IP addresses, vamos a ponerlas ahí para que las veamos. Entonces vamos primero a la parte de instancias y configuramos el router ahí, 10.255.255.4. Vamos a la parte de áreas. Fíjense, el router 4, ¿a qué áreas, con qué áreas tiene conexión? Solo con el área 2. Router 4 tiene conexión con área 2 y con cuál más? Y con el 3, con el Con mismo. el área 3. Acá. Para el 5. Dijimos Sí, que son señor. todos ABR, Area Border Router, que tienen conexión con 2 o más áreas, ¿sí? Que en este caso está área 2 y área 3. Entonces, vamos a hacer la configuración de áreas. Entonces decimos, acá configuramos el área 2 y configuramos el área 3, ¿sí? Bueno, fíjense la particularidad del router 4 que tiene conexión con el área 3 que no tiene conexión con el área de backbone. Entonces vamos a tener que configurar un virtual link, ¿sí? Vamos a la parte de redes y publicamos las redes, que es la 10.0.8/30. ¿En qué área? La 10.0.0.8. Área 2. Área 2. Y después la 10.0.12/30. ¿En qué área? 3. Área 3. Perfecto. Bueno, vamos a la parte de... perdón, me faltaba la red LAN, que es la 172.16.12.0/24. ¿Sí? Y vamos a la parte de interfaces y vamos a marcar la red LAN como pasiva, que si ustedes se fijan está en la ladder 5, ¿sí? Y la marcamos como pasiva. Perfecto. Si vamos, ya tenemos vecindad, adyacencia lograda con el router 3, ¿sí? Fíjense. Y si yo voy a IP routes, fíjense que yo sé llegar a las redes 8, 9, 10 y 11, pero no sé llegar a las redes 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no sé llegar a esas redes? Porque no tengo conexión con el área de backbone, ¿sí? Entonces, para eso vamos a tener que configurar el Virtual Link. De todas maneras, vamos a configurar primero el router 5 y después configuramos el Virtual Link, ¿sí? Vamos a router 5. Que el router 5 tiene la particularidad que solamente tiene conexión con el área 3. O sea, en este caso no tiene conexión con otra área porque, bueno, como que es el último router de este esquema, ¿sí? Vamos a la parte de direccionamientos y vamos a la parte de routing o SPF, ¿sí? De nuevo, vamos a la parte de instancias, configuramos el, en este caso es 5, 5, 5, sí, perfecto. Vamos a la parte de áreas. ¿Qué área le configuramos acá al router 5? 3. Área 3, muy bien. Y vamos a la parte de redes. ¿Y qué redes le ponemos? La 10.0.12/30, ¿en qué área? 3. Acá solo va a ser área 3, porque este solo pertenece al área 3, ¿sí? Y la 172.16.16.0/24, de nuevo también área 3, ¿sí? Vamos a la parte de interfaces y configuramos la Eder 5 como interfaz pasiva. Perfecto, entonces nosotros ya tenemos toda nuestra configuración. Si vamos a ver nuestra tabla de ruteo, fíjense, yo debería lograr la adyacencia, fíjense, ya logré la adyacencia, yo ya sé cómo llegar a router
a las redes de router 3, ¿sí? Las redes de router 3 y de router 4, que son la 10, 8, 9, 10 y 11, perdón, 176, 8, 9, 10 y 11, y la 12, que es la de router 4. Ahora, yo no sé llegar a las redes, ¿sí? Estas. Porque dijimos que no se está cumpliendo una condición de SPF que, que todas las áreas tengan conexión con el área de backbone. En este caso, el área 3 no tiene conexión con el área de backbone. Entonces vamos a configurar lo que se denomina un virtual link, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, el virtual link lo vamos a configurar entre entre cuál y cuál router para ustedes. Entre el 3 y el 4. Entre el router 3 y el router 4, ¿sí? ¿Alguien está en desacuerdo? Entonces, entre el router 3 y el router 4. Parece Bueno, que tiene sentido, ¿por qué? Porque precisamente son los routers que van a conectar, ¿sí? Además del dibujo, el área 3 con el área de backbone, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos. Vamos primero a pararnos en el router 3, ¿sí? Vamos a parar en el router 3. Lo que vamos a hacer es, primero, ¿sí? Configurar una nueva, en la parte de networks, una nueva entrada, ¿sí? Una nueva entrada. Que en este caso va a ser el router ID de este router, que es el 10.255.255.3, con el área de backbone, que es el área que nosotros queremos conectar, ¿sí? Estamos acá para el router 3, entonces yo digo router ID con el área de backbone. Entonces yo creé esta entrada. Y voy a la parte de Virtual Links, ¿sí? Fíjense que hay una pestaña que dice Virtual Links, y acá yo voy a elegir el router ID del router del vecino que yo me quiero conectar. ¿Y cuál va a ser el vecino con el que yo me quiero conectar? Yo estoy parado en router 3. ¿Cuál va a ser el router ID del vecino con el que me quiero conectar? el 3, 0003. Estoy parado en router 3. Yo me quiero, ¿con quién? ¿Cuál va a ser el router ID de mi vecino con el que me quiero conectar para configurar Virtual Link? Si yo estoy parado en router 3, yo voy a poner el ID de router 4, que es con el vecino que yo me voy a conectar, que va a ser el 10.255.255.4. ¿Y cuál va a ser el Sí. área de tránsito? El backbone. No, el área de tránsito, fíjense, es No, precisamente el es el área que virtual va a link. establecer el Virtual Link, que es el área 2. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, fíjense, yo configuré, vamos de nuevo, un Virtual Link que pongo el Neighbor ID es el ID del vecino con el que me quiero conectar. Como estoy parado en router 3, me quiero conectar con router 4, entonces pongo el router ID del router 4. Y el área de tránsito es el área que va a unir el área que quiero conectar con el área de backbone. En este caso, yo quiero conectar el área 3 con el área de backbone a través del área 2. ¿Sí? Entonces, yo, de nuevo, fíjense, yo podría haber puesto autenticación acá y demás. Siempre sugiero que en producción lo hagan, ¿sí? Si voy acá a la parte de Neighbors, fíjense que me aparece acá el Virtual Link, pero está caído. ¿Por qué? Porque todavía no lo configuré en Router 4. Entonces vamos a ir a Router 4 y de nuevo, voy a ir primero a la parte de Networks, ¿sí? Voy a ir a la parte de Networks. Acá voy a crear una entrada que sea el router ID, que es 10.255.255.4, pero ya no va a ser el área de backbone, sino el área 3, que es el área que quiero unir con el área de backbone, ¿sí? Y acá voy a poner un virtual link, de nuevo. Neighbor ID. ¿Cuál va a ser el Neighbor ID en este caso que tengo que configurar en el router 4? En este caso se queda el serie del 3, el más cercano. 10.255.255.3. ¿Y cuál va a ser el área de tránsito? Y el 2. El área 2, ¿sí? Siempre tiene que ser la misma. Entonces, fíjense, yo ahí conecté y fíjense que acá me dice Virtual Link Full, ya logró la adyacencia con el router 4. Si yo voy acá a Neighbors, acá también, Virtual Link con el router 3 ya logró la adyacencia. Y fíjense Ya como se en el agregaba router la... 4 se me agregaron todas las rutas para llegar, ¿sí? Fíjense incluso, vamos al router 5, que acá yo también sé llegar por router 5 a todas las rutas.
¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner, estoy en router 5, ping 172.16.1.1, desde la 172.16.16.1, que es la 16.16.1, fíjense, es la IP del router en la LAN, ¿sí? Entonces, fíjense, y llego, ¿sí? La 172.16 estoy conectando yo. Si vemos el esquema, es esta LAN con esta LAN, con esta, porque esta es la 0, 1, 2, 3, ¿sí? Con esta LAN. Entonces, fíjense que yo por esas rutas aprendidas por SPF estoy llegando. ¿Se entendió? Sí, Bueno. Entonces, fíjense que nosotros hicimos unos pasos adicionales, que es el tema del el Virtual Link para poder unir el área 3 con el área de backbone, porque es una condición del SPF que todas las áreas deben estar conectadas al área de backbone, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? sí, Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver un paso adicional. Si ustedes se fijan, nosotros, por ejemplo, si tuviésemos... yo les dije que nosotros podemos tener 1000 clientes, ¿sí? Y pongámosle que nosotros los clientes los tenemos por conexión PPPoE, ¿sí? Cada cliente que nosotros conectemos por PPPoE va a generar una entrada en la tabla de ruteo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 1000 clientes, vamos a tener, por ejemplo, una tabla de ruteo con 1000 clientes, o sea, dependiendo obviamente que la cantidad que tengamos en el área más, pero puede darse el caso que nosotros tenemos muchos routers, etcétera, etcétera, tengamos tablas de ruteos muy grandes, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos hacer es una sumarización de las áreas de forma tal de que hacer más fácil la lectura de la tabla de ruteo. Si ustedes se fijan, vamos acá al router 1, router 1, acá está. Fíjense, router 1, que yo tengo estas LANs, ¿sí? Que es de la 172.16.00 a la 172/24 a la 172.16.30/24, ¿sí? Eh, nosotros podríamos sumarizar esa red, ¿sí? En una red /22. Por ejemplo, nosotros tenemos como, básicamente, esto tiene que ver con la parte de subredes y demás, ¿no? O sea, tenemos que tenerla claro con eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo esto lo hago una red /22, yo tendría el primer host acá, ¿sí? El primer host sería, esto yo lo sumarizo a una red que es 172.16.0.0/22. El primer host sería el 00, ¿sí? O para no hacer la dirección de red, el 01. La dirección de red sería 00, 172.16, obviamente, ¿no? 172.16. Primer host sería 01 y el último host sería el 3.254. Y la de broadcast sería el 3.255, ¿sí? Esto sería la red, estos los hosts y esto sería el broadcast, ¿sí? Bueno, correcto. entonces esta red /22 contiene a estas redes, ¿sí? /24, ¿sí? Ahora, nosotros, como les decía, para hacer más amigable o más chica la tabla de ruteo, podríamos sumarizar las redes. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Les pregunto, estas redes están conectadas en el router 1, ¿sí? Para sumarizar las redes que van a aprender todos los demás routers, ¿dónde harían la sumarización? ¿En router 2, en router 3, en router 4? De esta red, ¿no? En el mismo router 1, ¿dónde lo harían? Para que aprendan. Para que decirle, mira, para llegar, en vez de decirle, ¿cuál es el tema? A todos estos routers, en vez de decirle llegar a esta red, a esta red, a esta red, a esta red, /24, directamente llega a la Router red 2. /22. En el router 2. En el router 2. Perfecto. Sí, lo harían en el router 2 porque es que tienen conexión con el router 1. El router 1, estas rutas son directamente conectadas. Pero el router 1 tiene conexión con el router 2 y el router 2 es el que aprendió y que está publicando por SPF las rutas aprendidas con el router 1, ¿sí? Entonces, vamos a ir al router 2, ¿sí? Y fíjense,
vamos a ir a la pestaña dentro siempre de OSPF que se llama Area Ranges, ¿sí? Entonces se fijan acá, ¿qué área va a ser la que vamos a Área sumarizar? 1. El área 1, porque tiene conexión con el área 1. Y fíjense, acá vamos a poner, yo voy a poner router 5, fíjense que acá router 5, estas redes son las redes del router 1. Yo voy a poner 172.16, ¿sí? Punto 0.0 en vez de barra 24, barra 22, que contiene esas 4 redes. Entonces, en el momento que yo le dé a aplicar, fíjense cómo en el router 5 desaparecen esas y debería aparecer la 172.16.00 barra 22. Cuando se logre la adyacencia, ¿sí? Va a aparecer la entrada esa. Fíjense, efectivamente, apareció 172.16.00 barra 22. ¿Sí? Que también, por ejemplo, va a aparecer en router 3, en router 4, en router 4 también, fíjense, y en router 3 también. En router 3, ¿dónde está router 3? IP Routis. Fíjense que también, ¿sí? Epa, disculpen. Y fíjense que en router 2, ¿sí? Fíjense lo que dice ahí. Que yo sé llegar por, o sea, está la sumarización, pero como tengo conexión al router 1, yo llego con las entradas como estaban aprendidas originalmente. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, ahora fíjense, por ejemplo, que si yo voy a router 5 y tiro un ping a 172.16.01, vamos a hacer en este caso, fíjense que llega, ¿sí? Voy a achicar esto, zoom out. Fíjense que llega perfectamente. Entonces tengo conexión. Por último, ¿qué me queda? ¿Cuál es el router que está conectado a Internet? Router 2. ¿Y qué debería hacer entonces? Y aplica la regla en el firewall de NAT. No, pero yo, fíjense, yo voy a mi router Ah, 1, te falta el voy a default mi router router. 3, por ejemplo. ¿Tengo salida a Default Internet? routing. No, no, falta el default routing. El Entonces default gateway, vamos perdón. a Default gateway, default instancias gateway. y acá decimos redistribute default route always, ¿sí? If installed, hasta el 1. Fíjense, en router 3, cómo me aparece la ruta por defecto, ¿sí? Entonces yo, la verdad que no sé si tengo el NAT configurado, pero bueno, voy a probar. Efectivamente, fíjense, lo tengo configurado, tengo salida a Internet. Ahora yo quiero que vean algo en router 4 y en router 5, ¿sí? Fíjense router 4 y fíjense la tabla de ruteo de router 5. ¿Se agregó la default route? No. No se agregó la default route. Bueno, en versión 6, la default route no se distribuye a través de Virtual Link, ¿sí? Eso ya está resuelto en versión 7, pero en versión 6 tienen que agregarla en forma manual. ¿Se entiende? Sí. Yo, por ejemplo, tendría que poner una ruta que decir, por ejemplo, para salir a Internet, hacerlo a través de la 10.0.0.9, ¿sí? Y ahora, efectivamente, ahí tengo salida a Internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se distribuye a través del Virtual Link. Bueno, ¿está claro? Esto es versión 6, OSPF multiárea en versión 6. ¿Se entiende bien? Antes de pasar a versión 7. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer versión, creo que era este. Sí, efectivamente. Fíjense, acá tenemos 3 routers conectados a la backbone, ¿sí? Sí, disculpen que me olvidé de cerrar todos los otros. Ahí está. 3 routers conectados al área backbone. Después tenemos al área 2 conectadas al router 3 y el router 5. Y al área 1 el router 2 y el router 4. Los voy a inicializar a los routers, ¿sí? Y vamos a ver cómo es la configuración en versión 7. Vamos a esperar. Fíjense
¿Se acuerdan que nosotros vimos en versión 7 que cuando nosotros teníamos conexión con más de un router, teníamos que el tipo, ¿sí? El network type, teníamos que configurarlo como broadcast. Y si teníamos conexión solamente con un router, eso, la conexión era punto a punto, PTP, point to point. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver si ya podemos ingresar al router. No sé qué pasa que está lento. Muy lento está. A ver si... Bueno, por lo menos pude entrar. Se ve que ya tengo alguna configuración acá. Esperen que la borremos. Interface templates. La borramos. Instancia borramos. Área borramos. Bueno. Bueno, fíjense. Vamos a hacer la configuración. Voy a agrandar acá. Zoom in. Este es el router 1. ¿Sí? Fíjense, yo tengo el router ID configurado, que tengo la interfaz de Lupa configurada. Tengo la red LAN del router 1, ¿sí? Que es la 172.16.0.1. Vamos a ponerle 1.1. Ah, no, perdón, este no es la red LAN. Es la conexión con... La LAN es la 1.1 y esta es la 172.16.0.1/29. Es la conexión que une... Es esta red, fíjense, es esta red. ¿Sí? La que une los routers. ¿Sí? En este caso tengo la 172.16.0.1/29 y ya tengo el router. ¿Se acuerdan que en versión 7 teníamos que ir al router ID y ahí configurar el router ID? Que en este caso, fíjense que es 10.1.1.1, 10.2.2.2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo ya tengo los router ID configurados. Ahora lo que tengo que hacer es la configuración de OSPF propiamente dicha. Antes vamos a abrir el router 2. ¿Sí? Vamos a Connect to Roman. Vamos a ir a... Ah, qué raro. Disconnect. A ver si me puedo conectar con los otros routers. ¿Por qué no los veo? A ver qué IP me dio. Disculpen, porque no sé por qué estoy teniendo problemas hoy con la 10.63.226. ¿Está bien? A ver si a través de la LAN. Bueno, a ver, vamos a ver porque voy a abrir por consola. Perdón. Admin. Tool Ramón Print. Está habilitado. Qué raro. IP addresses print. No tengo nada configurado. Bueno, no sé qué está pasando. Vamos a hacer la configuración de las direcciones por consola de comando. Vamos a empezar con router 2, ¿sí? Fíjense. De paso practicamos lo que es consola de comando. Vamos a ver primero si tiene el Romon habilitado. Lo tiene el Romon habilitado. Fíjense que el identity está cambiado porque me dice admin @r2. ¿Sí? Vamos a configurar las direcciones IP, que en este caso son IP address add y le ponemos la dirección 172.16.24.1/30. ¿En qué interfaz? En la interfaz Ether 3, ¿sí? Porque fíjense, estamos parados en el router 2, que es la interfaz Ether 3 que conecta con el R4, ¿sí? Interfaz Ether 3. Por último, vamos a agregar la IP 172.16. Este está en la red 0.2/30 en la interfaz Ether 2, ¿sí? Y vamos a agregar la IP de la LAN. Entonces vamos a decir, en la interfaz Ether 5 va a ser la 192, perdón, 168.2.1/24. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya tenemos las IPs configuradas. Vamos al router 3.
IP address. IP address. Ah, no, ya estoy en IP address. Address 172.16.35.1/30 en la interfaz header 3. Header 3, perfecto. Después, en la interfaz header 5, voy a agregar la 192.168. 3.1/24. Uy, no sé qué toqué. 3.1/24. Barra 24 en la interfaz de header 5, ¿sí? Y por último, tengo que agregar en la 172.16.0.3/30 en la interfaz header 2, ¿sí? Entonces yo pongo print, fíjense, tengo la 172.16.35.1 en la interfaz header 3, 172.16.0.3 en la interfaz header 2, que es la que conecta con el área 0, y 192.168.3.1/24 en la interfaz del 5 que conecta con la LAN. Vamos a ir al router 5, ¿sí? IP address add, y ponemos address 172.16.35.2/30 en la interfaz header 2, ¿sí? Y en la interfaz header 5, la LAN, que va a ser la 192.168, 5.1/24, ¿sí? Y vamos al router 4. IP address add address 172.16.24.2/30 en la interfaz header 2, y la LAN en la interfaz header 5, que va a ser la 192.168.4.1/24. Perfecto. Bueno, fíjense, nosotros ya tenemos creadas las interfaces. Me quedó una duda nomás en el router 2, si lo hice bien. En la 24, sí, en la 24. Entonces, fíjense, si yo tengo a un ping, desde acá estoy en router 2 a la 176.24.2, me responde, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver si ahora, porque desconozco por qué no lo podía ver. Conecto Ramón. Oh, ¿qué le pasa a esto? Esto sí que es raro, che. A ver. Disculpen, que en esto no estaban los planes que tengamos este problema. Conecto Román. Qué raro. Qué raro, qué raro, qué raro. Qué raro. Bueno, a ver, disculpen, ¿eh? Voy a cerrar a cerrar todos los routers, y voy a inicializarlos nuevamente a ver si me levanta, porque no la estoy pudiendo ver. Vamos a detenerlos y a inicializarlos nuevamente. Bueno. ¿Me escuchan? Disculpen que están todos en silencio. ¿Me Sí, escuchan? sí, sí, Perfecto. sí, sí. Es como que si el switch no te hubiera levantado, porque llegaste al 1 y no pasas en el switch. Sí, no, pero debería verlo. No, no, pero Acá igual sí, es Layer 2, así que debería verlo a sí, través de sí, sí, sí. Romo. Igual veo que está levantado, me estoy viendo acá en la topología. Debería demorar un poquito en arrancar, pero Noto como que está lento el GNS3, no sé. El tema es que no quiero reiniciar la máquina porque si no se sí, va a desconecta la demorar. clase y demás, no quiero. Por eso quiero ver si reiniciando me levanto. Pero, por ejemplo, ahí tendría que ya haber inicializado el router 1 y está muy lento. Sí, Ahí está. parece que el GFN3 puede estar ahí. A ver si los veo. Joder, no los veo. Ahí está, sí. Bueno, Ahí está. buenísimo. Voy a abrirlos a Eso. todos, por si acaso. Router 3, router 4 y router 5. Bueno, buenísimo. Listo. Abrió.
Bueno, fíjense, vamos a empezar la configuración de router 1. Dijimos que ya teníamos el router ahí configurado, ¿sí? Vamos entonces, ¿se acuerdan los pasos que nosotros, se acuerdan que en versión 7 teníamos algunos pasos diferentes, ¿sí? Nosotros ya tenemos acá el router ID configurado, ahora vamos a la parte de OSPF propiamente dicha. ¿Se acuerdan qué es lo primero que configuramos? En la parte de la instancia, Creábamos una instancia que acá creamos, decíamos, el nombre de la instancia, en versión 2 porque trabajamos con IPv4, ¿sí? BRF lo dejamos en main, el router ID elegimos el ID1, que es el router ID que ya elegimos, y en routing table main. Listo, perfecto. ¿Qué hacíamos luego? ¿Se acuerdan después de crear la instancia? tenemos aquí la parte de áreas. Crear las áreas. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, voy a router 1. Fíjense, voy a la parte de área. ¿En qué área está el router 1? Estamos en el área 0, en el backbone. En el área de backbone nada más, ¿sí? Entonces, solo le vamos a crear el área de backbone. Vamos acá, le podemos dejar ahí poner área 0 o le ponemos backbone, como ustedes prefieran. Yo prefiero siempre ponerle backbone, ¿sí? Backbone. El nombre no importa, sí importa el área ID. La instancia es la instancia que creamos, área ID 0, perfecto. Lo dejamos ahí. Luego, ¿se acuerdan qué es lo que hacíamos? En la parte de interfaces ya habíamos ido. Acá vamos a hacer un template. ¿Se acuerdan que en versión 6 Sí, publicamos se las redes? agregaba. Acá hacíamos un template de las interfaces, ¿sí? Entonces veníamos acá y Sí. decimos, primero, ¿qué interfaz va a hablar OSPF del router 1? En este caso la interfaz 2, la Ether La 2. interfaz Eder 2. Entonces elegimos Eder 2 y en Network Type va a ser Broadcast o PTP. Broadcast, porque estamos conectados en Broadcast, porque está Switch. conectado con más de un router, ¿sí? Exactamente. ¿Y en qué área? Al backbone. En el área de backbone. Y tengan en cuenta que acá sí tenemos que elegir el área de backbone, ¿sí? De nuevo, podríamos poner authentication, ¿sí? Todas esas cosas, la parte ya sea simple o MD5. eh, recuerden, en producción, de nuevo insisto, les sugiero que lo hagan. Entonces, fíjense, ya tenemos creada el interface template en el área 2. Y después después configuramos. Podemos poner todas las demás o solo la LAN, ¿sí? Fíjense, IP addresses, en este caso el header 5, ¿sí? ¿Qué le ponemos como pasiva, ¿sí? En este caso yo solo voy a poner la header 5, pero podría haber hecho todas las demás como pasivas. Entonces fíjense, la header 5 que es la de la LAN, ¿sí? Entonces yo ya tengo configurado. ¿Voy a tener alguna adyacencia lograda? No está todavía No, porque configurado. solamente configuré el router 1. Fíjense que si voy a las interfaces, ¿sí? Acá estas son entradas dinámicas que se hace, es la interfaz header 2 y esta es la red 376.0.1. Y acá, fíjense que está como DR, ¿sí? Y la red, la interfaz 192.168.1.1 de la interfaz header 5 está como pasiva, ¿sí? Yo voy a apartar de la neighbors, todavía no tengo ninguna vecindad. Vamos a ir al router 2, ¿sí? Entonces este es router 2. Me voy a parar acá. Voy a hacer un zoom. Y fíjense, yo voy acá a la parte de IP addresses, ya tengo, ¿sí? Las IPs configuradas, que es las que le hicimos. Podemos ir, crear un bridge, porque eso no lo tengo creado, no me di cuenta. Le ponemos LO de loopback y configuramos la address, que en este caso es el router ID, que dijimos 10.2.2.2 en la interfaz loopback, ¿sí? Y le ponemos router ID, ¿sí? Ahora vamos a routing, router ID y configuramos el router ID que nosotros configuramos, 10.2.2. Ahora vamos a OSPF y hacemos exactamente los mismos pasos que hicimos recién. Primero vamos a las instancias, elegimos el router ID y routing table main. En realidad, ¿por qué main? Porque nosotros podríamos mandarla a otra routing table si lo hubiésemos creado acá en la parte de tables, otra routing table, ¿sí? Vamos a la parte de áreas. El router 2, ¿cuántas áreas va a tener? Acá este es el router 2, ¿eh? Dos, Dos, ¿cuáles son? el backbone y el área 1. El área 1. Entonces decimos backbone 000 y área 1
001. Perfecto. Vamos a la parte de templates, ¿sí? Acá elegimos las interfaces. ¿Qué interfaces vamos a configurar acá? Vamos con la Header 2. Header Ese 2, sería ¿en qué área? con el backbone. En el área de backbone. Perfecto. ¿Tipo broadcast o PTP? No, broadcast. Broadcast, muy bien. ¿Qué otra interfaz? La Header 3 Header 3, va con el área 1 y área eso configuro 1. con punto a punto. ¿Y qué network Punto a type? punto. Punto a punto. PTP, punto a punto. Ujú. Perfecto. ¿Sí? Y por último, la interfaz Header 5 Ah, como pasiva. la LAN. Perfecto. ¿Debería tener alguna vecindad ya este router? Sí, con el área del backbone. Con con el área de backbone. Vamos a ver. Vamos a ver router 1. Porque no tenemos. Broadcast. PTP. A ver, si yo voy a la parte de interfaces. Tengo DR en la interfaz backbone. 02. A ver, capaz que hice alguna configuración mal. 02/30. No, porque le puse /30, ahí es /29. Fíjense. Ahí está. Ahora sí, fíjense, ahora sí tengo. No era /30, era /29. También el router 3 lo voy a solucionar ahora para que no nos dé problema. Es /29. ¿Sí? Porque la /30 solamente tiene 2 hosts. ¿Sí? 2 hosts. Bueno, fíjense. Ahora, si yo voy a la parte de neighbors, tengo una vecindad, tengo en estado full, ¿sí? Tengo la adyacencia lograda en el área de backbone, ¿sí? Con el router ID, con el router 1, ¿sí? Si ustedes fíjense en la interfaz, en la parte de interfaces, ¿sí? Fíjense que el router 1 es el DR, fíjense en state, y el router 2 el BDR, ¿sí? BDR, el Backup Designated Router, es el VR. Entonces el router 3 seguramente tomará el rol de VR Order. ¿Sí? Bueno, VR Order. Bueno, vamos a router 3. Vamos a router 3. Entonces vamos router 3. No, router 2. Router 3. Hay un router que no tengo abierto. Lo debo haber cerrado recién sin darme cuenta. Vamos a router 3. Bueno, sí, fíjense. Entonces yo me paro acá. Router 3. De nuevo me voy para acá para verlo, ¿sí? Vamos a hacer zoom. De nuevo, configuramos la interfaz bridge, agregamos un bridge loopback y le configuramos la IP, que en este caso es la 10.3.3.3 en la interfaz del loopback, ¿sí? Bueno, vamos a router ID y agregamos el router ID que configuramos recién, 10.3.3, y ahora vamos sí a la configuración de OSPF. Bueno, instancias. Elegimos el router ID, router table main, vamos a las áreas. ¿Qué áreas le vamos a configurar router 3? Este es router 3. Bien, en este caso debería ser este caso el backbone La área de backbone y el área 2. y el área 2. ¿Sí? Vamos a la parte de interface templates y elijo. La interfaz, fíjense acá, tengo Header 2, Header 3 y Header 5. La interfaz Header 2, ¿a qué área va? A backbone Tipo, network type, y sí, es broadcast. broadcast. Vamos con la interfaz Header 3. ¿Qué área? Área 2 Área 2. y, y punto a punto. Punto PTP. a punto. Es muy parecido a la configuración del router 2. Y por último, la interfaz de R5 como pasivo. ¿Sí? Si vamos acá a las partes de interfaces, fíjense, tengo el DR Order, ¿sí? Y si yo ya tengo dos vecinos, ¿sí? Que son el router 2 y el router 1. ¿Sí? Si yo voy al router también 1, es este. Fíjense, yo tengo dos vecinos, el router 2 y el router 1. Y fíjense que en la parte de interfaces, este me dice que es el DR, y fíjense
que este es el DR order, el router 3, ¿sí? Si yo voy a la tabla de ruteo, fíjense, yo ya sé llegar, por ejemplo, a la red 192.168.1 a través de OSPF y a la 2 también a través de OSPF. Si yo voy al router 1, fíjense, sé llegar a la red 192.168.2 y 3 a través de router 2 y de router 3 respectivamente, ¿sí? Vamos a hacer la configuración de router 4 y router 5 que acá cambian porque ya estamos hablando que son routers de otras áreas, ¿sí? Entonces vamos a hacer router 4. Voy a parar acá. Router 4. Hacemos un zoom. Configuramos la interfaz bridge, como siempre. Y configuramos el router ID, ¿sí? Le damos una dirección a la interfaz bridge 10.4.4.4 en la interfaz loopback. Y configuramos el router ID 10.4.4.4, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a routing OSPF y que, de nuevo, lo mismo, configuramos. Elegimos el router ID, routing table main, áreas. ¿Qué áreas le voy a configurar al router 4? Área 1. Área 1 nada más, ¿sí? Y vamos a interface templates. ¿Y qué interfaz? La interfaz de R2, ¿en qué área va a estar? Área 1 y Área sería 1, punto a punto, punto P2P. a punto, perfecto. Y por último, la LAN, ¿sí? La interfaz de R5 como pasiva, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos a la parte de interfaces, tengo como PTP y como pasiva. Acá, cuando tenemos PTP, o sea, solo tenemos conexión con un router nada más, ¿sí? Si, fíjense, yo ya tengo vecindad con el router 2, ¿sí? Entonces yo voy a mi tabla de ruteo, debería saber cómo llegar. Fíjense, sé llegar a la 1, a la 2 y a la 3, a la 4 está directamente conectada, ¿sí? Todas a través de Ether 2, que es mi conexión con router 2. Por último, vamos a hacer la configuración de router 5, que es similar a router 4, ¿sí? Bridge, creamos una interfaz loopback, le agregamos el router ID a la interfaz, 10.5.5.5. Configuramos el router ID, 10.5.5.5. Y vamos a la parte de CPF. De nuevo, instancias, router ID, tabla main. ¿Qué área le configuramos al router 5? Área 2. Área 2. Perfecto. Área 2. Área 2. Vamos a la parte de interface templates. ¿Qué interfaz configuramos acá? 2. 2. Tipo PTP en el área Sí. 2. Y por último, ¿qué hacemos ahora? Falta la LAN. La LAN. Interfaz de R5 como pasiva, ¿sí? Listo. Entonces, fíjense, si vamos a la parte de neighbors, ya tenemos vecindad con el router 3, ¿sí? Y la tabla de ruteo ya debería poder llegar a todas las, fíjense, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cuál sería el viaje más, o sea, el pasaje el paquete tendría que viajar por más router si de router 5 al router 4? Entonces vamos a hacer esa prueba, ¿sí? Entonces decimos, fíjense, vamos a hacer ping 192.168.4.1, que es la interfaz LAN del router 4, teniendo como source address la interfaz LAN del router 5, que es la 5.1. Y fíjense que llega, ¿sí? Si yo voy a Tools, Traceroute, decimos 192.168.4.1 desde 192.168.5.1. Fíjense, me dice que pasa por el 172.16.35.1, o sea que es este, luego al 172.16.02, ¿sí? Que es que es este, porque directamente se conecta por medio del switch a este, y luego al 178.4.1, que es el router 4, efectivamente, ¿sí? Ya le haría Fíjense falta el que, tema de Virtual Links. ¿cómo? Ya le haría falta el tema de Virtual Links.
En este caso no, ahí lo vemos el tema de Virtual Link en versión 7. Pero ¿por qué no hace falta el tema de Virtual Links? Porque las dos áreas que tenemos, 1 y 2, están conectadas con el área de backbone, ¿sí? Sí, Si yo no tuviese conexión con el área de backbone, si yo, por ejemplo, agrego un router, ¿sí? Un router acá, ¿sí? Con otra área, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, que es un router 6 y el área va a ser el área 4, yo tengo que configurar un virtual link, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo lo haríamos eso. listo. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, Si ustedes se fijan, hay algunas diferencias en la configuración, pero es más o menos lo mismo. O sea, y también una vez que le agarramos la mano es bastante simple, ¿sí? Y podemos llegar a hacer la configuración. Bueno, ahora vamos a ver cómo haríamos precisamente la configuración de Virtual Link. Bueno, otra cosa, ahora no lo tengo configurado, pero si tuviésemos que, por ejemplo, el router 1 tuviese varias LAN configuradas, podríamos ir al router 3 o al router 2 y hacer la misma configuración de sumarización de redes. Entonces yo me voy, por ejemplo, parar en router 2, ¿sí? Tengo que ir a área ranges y en este caso no la vamos porque es exactamente lo mismo. Elegimos el área, que en este caso sería el backbone, ponemos el prefijo de la red que nosotros, la super red que nosotros queremos sumarizar, que en el ejemplo anterior de la 172.16.00/22, lo ponemos ahí y listo. Tan simple como eso, igual que en versión 6, por eso no vamos a ahondar más sobre ese tema. Vamos a así ver cómo haríamos la configuración de Virtual Link. Entonces, para eso, por ejemplo, yo voy a agregar un router acá, ¿sí? Le voy a llamar router 6, ¿sí? Y yo voy a, por ejemplo, hacer otra área, que le vamos a llamar área 4, ¿sí? Eh, Tendría que haberlo, disculpe, no me di cuenta de hacerlo antes para área. Vamos a poner área 4, ¿sí? Con ese ID. Bueno, y vamos a hacer la conexión. Acá yo voy a conectar el área, la interfaz de 3 con la interfaz Eder 2 del router 6, ¿sí? Voy a inicializar el router 6, disculpen. Le voy a conectar una virtual PC para que me levante la LAN, ¿sí? Disculpen, voy a conectar con la interfaz de 5. Listo. Y voy a inicializar el router 6, ¿sí? Entonces, fíjense, acá nosotros lo que vamos a tener que configurar precisamente el virtual link para que el router 6 aprenda las rutas que están más allá del router 4, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a abrir consola. Está inicializando, otra vez está lento. Ponemos no. Y ponemos System Identity Set Name router 6 tool Ramon set enable yes. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos el Ramon habilitado. Ponemos IP address add. En este caso yo voy a hacer, vamos a duplicar esto y le voy a hacer la red. Yo siempre hago como regla mnemotécnica, como tercer número, el número de los routers. En este caso va a ser 46/30, ¿sí? Entonces, vamos acá al router y le ponemos address 172.16.46.2/30 interface Eder 2. Eder 2, ¿sí? Comment, por ejemplo, le podríamos poner un comentario hacia R4. Sí, R4, por ejemplo, ¿sí? Disculpe, esto va entre comillas. Listo. Entonces yo pongo IP address print. Fíjense que tengo la conexión. Entonces vamos a hacer IP address add address 192.168.61/24 en la interface header sí. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí tenemos esa configuración. Deberíamos poderlo ver por Romón. Vamos a ver si efectivamente es así.
R6 ya lo vemos, vamos a conectarnos a R6. ¿Sí? Antes yo tengo que hacer una configuración R4 de configurar la interfaz que conecta con R. Acá estoy en R4. Tengo que configurar la interfaz Header3 que conecta con R6. Entonces acá le vamos a poner 172.16. Era 46.1/30 en la interfaz Header3. Perfecto. ¿Sí? Listo. Yo también voy a tener que hacer la configuración de acá en la interface templates, ¿sí? En Header4 tengo que agregar Header3 como PTP, ¿sí? Y, no, disculpen, antes tengo que crear bueno, ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer la configuración primero de R6 y después la configuramos, ¿sí? Acá vamos a, fíjense, lo voy a dejar acá. Entonces decimos, tenía que crear la interfaz bridge. Creamos la interfaz bridge, hacemos IP addresses. En este caso le vamos a poner precisamente 10.6.6 en la interfaz loopback, ¿sí? Y vamos a configurar router ID. Router ID 10.6.6.6. Perfecto. Ya tenemos configurado el router ID. Ahora vamos a hacer la configuración de OSPF propiamente dicha. Primero vamos a hacer, en este caso, yo tendría que correr router 4 acá, porque está entre las dos áreas, ¿sí? Yo tendría que correr router 4 acá. Primero vamos a hacer la configuración de R4, ¿sí? Entonces, primero vamos al área. Vamos a agregar el área que le vamos a llamar área 4, ¿sí? Cuyo área ID va a ser, bueno, en realidad podría haber sido área 3, no me di cuenta. Bueno, le ponemos área 4, no importa. Bueno, vamos a, sí, ahora Interface Templates, vamos a agregar la interfaz que conecta con área 4, que en este caso es la interfaz Header3, conecta con área 4, tipo PTP, ¿sí? Vamos acá a la parte de Neighbor, fíjense que ahora solo tiene una adyacencia lograda con el router 2, ¿sí? Pero debería tener otra adyacencia con el router 6 una vez que nosotros hagamos la configuración. Vamos a Routing o SPF, ¿sí? Vamos de nuevo a instancias, Router ID, Table Main, áreas. ¿Qué área le creamos acá? El área 4. Y Interface Templates, configuramos la interfaz Header2, sí, perfecto, la Header2, en el área 4, tipo PTP, ¿sí? Y la interfaz pasiva, que es el Header5, dijimos, fíjense que ya logró la adyacencia con router 2, con router 4, perdón, la interfaz pasiva, ¿sí? Ahora fíjense, yo voy a la tabla de ruteo, yo ya tengo la adyacencia acá, routing o SPF, yo ya tengo conexión con router 4, ¿sí? Pero yo voy a la tabla de ruteo y fíjense que solamente sé llegar a la 4.0, ¿sí? No sé llegar a los otros. ¿Por qué? Porque no tengo conexión con el área de backbone, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer ahora es precisamente la configuración de un virtual link, ¿sí? En este caso se hace en la parte de templates también, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ir primero al router 4, ¿sí? Vamos a ir acá. No vamos a elegir ninguna interfaz, sino lo que vamos a hacer es elegir perdón. Acá, ¿dónde voy a configurar el Virtual Link? ¿En qué routers voy a configurar el Virtual En Link? el 4 ¿Y en cuál más? y en el 6. No, acuérdense, Perdón. Sí, 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 sí. En el router recuérdense, 2. yo voy a conectar, mi objetivo es conectar este área, disculpen, este área, que es el área 4, con el área de backbone. Entonces tengo que hacerlo con el El router router 2 y el 2, router 4, ¿sí? exactamente. Entonces primero voy a ir al router 2, ¿sí? Ahí estoy en router 2. Vamos a ir a la parte de Interface Templates, ¿sí? Voy a agregar un template y acá en área de backbone, ¿sí? En área de backbone no voy a poner ninguna interfaz, solamente voy a poner el área backbone, porque es la que quiero unir. Network Type, fíjense que dice Virtual Link, ¿sí? Y ahí elijo B-Link Transit Area y B-Link Neighbor ID, que es lo mismo que nosotros vimos recién. ¿Cuál es el área de tránsito? El área 1 va a ser. El área 1. ¿Y cuál va a ser el Neighbor ID? Yo estoy parado en router 2.
El, El de router 4. ¿Sí? Porque yo me quiero conectar con router 001. 4. Estoy para el router 2. Entonces conecto acá, fíjense. Backbone Bien. Virtual Link, OSPF, área 1, porque es el área de tránsito, y el router ID de mi network. En este caso, para el router 2 es el router 4. ¿Sí? Perfecto. Fíjense, voy acá a la parte de networks. ¿Sí? Y vamos a ir al router 4. El router 4 era este. ¿Sí? Bueno, fíjense, primero router 4, yo tengo que crearle el área de backbone, porque el router 4 no tiene configurado el área de backbone, ¿sí? Tiene el área 4 y el área 1. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer el Victor Link. Entonces voy acá a la parte de Interface Templates, perdón, áreas, y creo el área de backbone, ¿sí? Ahora sí, voy a la parte de Interface Templates y digo, ¿qué área conecto? El área de backbone, ¿sí? Network Type, Virtual Link. Y acá, a través del área 1, ¿sí? Y el Neighbor ID es el 10222. ¿Sí? Fíjense. Entonces yo voy a Networks. Vamos a router 2. Vamos a Interfaces. Fíjense. Yo ya tengo creado. ¿Cuál sería? Este sería el... ¿Cuál? En Interfaces. Este es el Virtual Link. A ver, yo debería ya saber en Router 6, por ejemplo. Router 6. Tendría que conocer las otras áreas. A ver. Las otras redes, digo. Se me creó el... Yo estoy en router 4 y tengo dos vecindades establecidas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Área 00 está bien. Área 1 no. Hay algo que no está... que no levantó bien. Esto sería área 4. La 10.2 a través del área tránsito 1. A ver, ¿por qué no me levantó? Estoy en router 2. Tengo conexión. A ver, interfaces. Tengo acá el VDR con el... Tengo conexión P2P, tengo la pasiva y acá tengo el Virtual Link. ¿Sí? Y me levantó el Virtual Link. Sí, a ver. Esto es Router ID 1, Router ID 10333. Y este es el... Este es el Virtual Link. A través del área está bien, perfecto. Está creado. Vamos a ver en Router 4, si me levantó. A través del área 1, 10222, perfecto, sí. Ahora voy a ver la tabla de ruteo. IP routes. La 40. ¿Por qué no está? Y a ver, router 6. Discúlpeme, no, pero no me está. No sé por qué no me está funcionando el Virtual Link. Bueno, clase accidentada la doy. Está el área, o sea, la configuración está bien, que es el área de backbone, yo un network type virtual link y el área de tránsito es el área 1. A ver, salvo que le haya... Sí, es el área 1, correcto. Y el network ID es el ¿Estará bien 222. el Network ID? ¿Cómo? En el Network ID en el otro, ¿estará bien? A ver, en El router. el router 2. Sí, en ese. Sí, el 10444. IP addresses 10222, está bien. El área de tránsito es la 1. Están configuradas las áreas, a ver. Sí, la 00. En el área 4 tengo el área de backbone configurada, está bien, perfecto. Es raro porque tengo establecido el Virtual Link, fíjense, acá está establecido, que es, fíjense, el router ID es el 10222, estoy en router 4, a través del área 1,
A ver, vamos a ver router 6. Pero no me está llegando la configuración con router 6. A ver. Eh, raro. Salvo que tenga acá en la parte de neighbors, tengo establecida la adyacencia con router 4 de modo PTP, está bien. Está bien las interfaces PTP o pasiva. Y a ver en router 4 qué tabla de ruteo tengo. Router 4, routis, tengo solamente la 4, no estoy conociendo ni la 6. Ah, no, sí, acá la 6, sí, que es la que está con router 6. Pero no las otras. A ver. Disculpen, esto, aunque no lo creo, debería haber funcionado. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a desconfigurar el Virtual Link un ratito. A ver si... Neighbors. Neighbors. Tengo ya con router 6, router 7. Bueno, vamos a repasar la configuración porque no, evidentemente algo tengo mal. Vamos a ir a router 2. Yo tengo la interfaz de R2, ¿sí? Que es una interfaz tipo broadcast el área de backbone, ¿sí? Está perfecto. Tengo la interfaz de R3 que va al área 1 y que es interfaz del tipo PTP. Perfecto. Y la interfaz CDR5 que la tengo como pasiva. Bien. Interfaz del 5 como pasiva. Yo ya tengo establecida adyacencia con el router 1, tengo una establecida adyacencia con el router 3, está bien que esto es en el área de backbone y en la del área 1 tengo la adyacencia con el router 4. Perfecto. Vamos a ir a router 4 ahora. Y respecto a router 4, vamos a ver. Me voy a parar acá para ver cómo es la configuración del router 4. Tengo la interfaz Eder2 en el área 1 del tipo PTP, está bien, punto a punto. Eder 5 como pasiva. Y Eder3 del tipo PTP con el área 4. Perfecto, que yo el área 4 lo tengo creada. Bien. Me parece que acá estaba el error. Que yo acá tengo que subir esto. El virtual link. Y acá, interface templates, virtual link. A ver si ahí se me establece. En full. En full. No está levantando el virtual link. No, desconozco por qué. Estoy viendo. ¿Cómo? Sí, estoy viendo. El orden también lo suele tomar, Sí, estoy viendo. sí, sí, en las templates sí, pero no está levantando el virtual link y no entiendo por qué. Porque está bien configurado, es a través del área 1, Área 1, sí. el El 2 neighbor que no ID es llega, el 2, el área de backbone, sí o sí. Fíjense, si yo que eso lo acá definimos. Sí. le cambiase el área de backbone, me dice que no se puede establecer un virtual link en el área de tránsito, ¿sí? Sí, que O ese lo sea, habías creado, sí, la de background que no estaba, eh, no existía. solamente puedes crear el área de backbone, entonces no, eso no sé por qué no me está funcionando. A ver, vamos a ver acá. Está creado todo igual. Área de backbone, Victor Link 10444, 10, área de tránsito es el área 1, está bien. No me está levantando Victor Link. A ver. Sí, pero tengo los interáreas.
Tengo las interfaces. Rarísimo, 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 rarísimo. Rarísimo lo que está pasando. Bueno, se lo voy a revisar para la clase que viene por qué no está levantando, porque la configuración es esa. O sea, con esto igual Listo. terminábamos la clase, pero debería haber levantado, no sé por qué. Ya me voy a quedar con esto peleando un rato para no tenerlos acá porque no sé por qué no están Está dando. bien. Y lo otro es igual con el tema de Pero, internet. como le decía, las configuraciones es bastante simple. O sea, nosotros nos paramos en el router 2 y en el router 4 y configuramos en Virtual Link directamente la parte de Interface Template. Elegimos el área de Backbone, que es el área que nosotros queremos unir. El Network Type tiene que ser Virtual Link y acá elegimos la configuración del área de tránsito y el Neighbor, ¿sí? Exactamente lo mismo hacemos en el router 4. Ya les voy a ver por qué no está funcionando para no hacerlos, no tenerlos esperando acá. Ok. Me parece que puede estar por acá el problema. Dice que tengo un Eder Y 5 la acá, interfaz que elegí, Eder 3 con Eder 2. A ver, porque la 5 es la LAN y la 3 supuestamente con la que estás conectado. RR6, ¿qué tengo conectado en R6? Tengo la Eder 5 con la LAN. No, y la Eder 2, está bien. ¿Y por qué tengo una Eder 5 acá? Esa es la LAN de la PC1. Ah, me quedó acá, está bien. Listo, Sí. perfecto. Ah, sí. El 3 es la que estamos usando para establecer el vínculo con L2. Bueno, rarísimo. Ahora me voy a poner con eso, pero debería haber funcionado. No tiene Les que pido fallar, disculpas. falle. Listo. Clase accidentada hoy. Bueno, señores, con esto damos terminada la clase. Dejo de Bien, después compartir. de ahí más, tomaría sin problema el tema de lo que es el default gateway y todo lo otro sin drama. No, Sí, no sí, hay sí. problema. Después hacemos la interface template. Vamos, por ejemplo, al router 1. ¿Sí? Ahí les comparto de Sí, sí, nuevo. sí, 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 no, 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 pero para que No, lo veamos. O no sea, habría el problema en este caso que tiene con la versión 6. no, vamos a interface template. Vamos a router 1. ¿Sí? Instancias, perdón. Y ahí elegimos originate default. Ponemos if installed. ¿Sí? Fíjense. IP addresses, IP routers, perdón. Acá tenemos la ruta por defecto. Ahora, por ejemplo, vamos a router 3. ¿Sí? Router 3, fíjense que ya tengo la default Sí, gateway sí, sí. acá agregada. Ya ¿Sí? no era el tema del virtual link, también ya lo tendría configurado sin Bueno, problema. Víctor, déjenme, disculpen, yo voy a ver por qué no me está funcionando, porque la configuración debería funcionar es esa, pero déjenme, capaz que algo no me estoy dando cuenta. Se los muestro igual la clase que viene. La clase que viene es más corta, ¿sí? Vemos BGP y vemos BRP, pero es una clase relativamente corta que sería la última clase. Bueno, dejo de grabar y les digo una sola cosita antes de terminar.